Buenas tardes. De la mesa del Colegio de Profesionales en Políticas de Protección Ciudadana del Estado de Morelos, en este conversatorio abordaremos un tema lacerante, un tema no nuevo, un tema que lastima. Habremos de hablar sobre el fenómeno de los linchamientos. Esta palabra proviene de Charles Lynch, un juez en Virginia, Estados Unidos, que en el siglo XVIII, en el año 1780, ordenó la ejecución de una banda de conservadores sin que esta banda fuese objeto de un juicio. Lo medular es que ordenó que fueran golpeados, que fueran masacrados por un grupo de personas, por una multitud, en un lugar público. No fue ni que digamos dentro de una sala de juicio o de un inmueble, fue una acción que estuvo expuesta ante los ojos de la multitud en aquel tiempo, sin que tuviesen ellos un juicio. Buenas tardes, soy el licenciado José Aquino, y sí, tiene razón, el linchamiento no solamente es un fenómeno jurídico, sino también social, tal y como lo está contando. No obstante, el linchamiento no está tipificado en México. Más bien es un cúmulo de delitos, ¿no?, que son lacerantes a los derechos humanos, partiendo desde que no hay un juicio previo, sino está directamente esa intervención violenta de esa población, de ese grupo de personas, por la comisión o la presunta comisión de un delito. De los delitos que los cuales sí se trastocan, está por ejemplo las lesiones, el daño a propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, entre otros. Es un fenómeno que cada vez ha tenido mayor resonancia, derivado de muchas cuestiones, tanto sociales, culturales, y también por el incremento muchas veces de violencia, ¿no?, de las cuestiones de los delitos. Es correcto, es un acto colectivo, pero sobre todo anónimo. Hoy en día, como hemos visto en diferentes medios de comunicación, ya tienen los rostros cubiertos. Es difícil identificación, sí, es un anonimato, es espontáneo, es decir, no se programa un linchamiento, es producida por un crimen o por un supuesto crimen. Y una muchedumbre de esa magnitud es muy difícil poderla frenar. Es muy complicado que alguien entre en razón y que acepte que en ese momento está haciendo mal. Este fenómeno en ocasiones ha producido la muerte, daños irreversibles. Bien podría ser por usos y costumbres, hartazgo de la sociedad, quizá por la ausencia de alguna autoridad. Y es un fenómeno que quizá lamentablemente algunas poblaciones, pues es una situación muy recurrente de ellas, ¿no?, tales como en algunos municipios de Puebla, y que ojo, ¿no?, Huitzilac, aquí en Morelos, Tepoztlán, ¿no? No obstante, muchas veces se acuña solamente a esa falta de autoridad, cuando bien lo menciona, a veces es parte de una presunción, ¿no? Cabe recordar que en parte juega un rol esa cuestión de hartazgo social, no hacia realmente hacia las autoridades, sino más bien a toda la cuestión pues delictuosa, ¿no? Y que desafortunadamente, y es algo que quisiera preguntar su opinión, ¿es una cuestión de que esas poblaciones hacen justicia en propia mano o es más una reacción sin control? Pues hay que recordar lo que reza nuestro artículo 17 de la Constitución Política de nuestro país: nadie puede hacer justicia por mano propia. Ahora bien, en el tenor social, esa microsociedad pretende demostrar poder,
pretende demostrar que en ese lugar ya no hay lugar para supuestos actos antisociales. Se haya cometido, no se haya cometido, no se puede comprobar, no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque no siguió las etapas de un juicio que hoy en día tenemos. Presunción de inocencia no existe, ¿sí? Y como operan en pequeños espacios y en un lapso corto, eso complica el arribo de las autoridades. Si bien es cierto, en nuestro estado de Morelos ya hay un protocolo para actuar en casos de linchamiento, pero como por lo regular dura un poco tiempo hasta que la persona pierde la vida, inclusive hasta que la persona queda completamente calcinada. Eso es lo medio. Al arribo de la autoridad, obviamente los agresores ya no se encuentran en ese lugar. Ahora bien, es muy recurrente, y yo lo mencionaba, que tal cual no hay un tipo penal de linchamiento. No obstante, sí hay una serie de delitos que sí se tocan. Y uno de ellos, que no mencioné, pero también te quiero preguntar, es la apología del delito. ¿Usted considera que esos carteles, que ya son muy comunes en algunas calles o comunidades, de advertencia hacia presuntos delincuentes, de que si hacen algo, se los van a linchar, esa es prácticamente la amenaza, ¿eso es apología del delito? Más bien podría, para algunos lo perciben como un acto de disuasión para prevenir delitos. Que ocurre que acribillan a alguien, pues ajuste de cuentas, esta persona se dedicaba al robo de vehículos, etcétera. ¿Cómo se va a comprobar esa hipótesis de la víctima? Ahí sí lo vuelve muy complejo, que es un tema pues, un poco independiente del linchamiento, porque ahí estamos hablando de un ataque directo, una ejecución directa, no hay un linchamiento como tal. Sí, claro. Pero sí puede ser una apología del delito. Todo lo que es violencia, sí. Armas, que lo privaron de la vida por tal motivo, ¿cómo podemos asegurarnos de eso? Es posible. Sí ha habido casos que nuestras autoridades declaran que la persona que privaron de la vida acaba de salir de un centro penitenciario, que tenía antecedentes penales. Pues eso lo da a conocer las autoridades competentes. Ok. ¿Y qué cree que pasa en esa población en el que ocurre un linchamiento? ¿Se rompe algún tejido social? Se rompe el tejido social. No puede haber un tejido social que violente el Estado de Derecho. Ok. Para nada. Entonces sí está fuera de lo que es una comunidad donde pueda estar en tranquilidad. Queda la duda, la incertidumbre, ¿realmente era un delincuente? Sí. ¿Existió la teoría de la confusión? Eso es muy, muy difícil de poder determinar. Okay. Como sea, culpable o no, ¿quién determina la culpabilidad de un individuo? Una sentencia ejecutatoria, mediante un procedimiento. Aún así, la comunidad no tiene por qué privarlo de la vida. ¿Dónde está México? En los tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde ahí no existe la pena de muerte. Pero las comunidades lo hacen, claro, fuera de derecho definitivamente. Ok, y hablando de esa cuestión de las comunidades, muchas veces es recurrente relacionar que esas comunidades acuden a lo que son usos y costumbres. ¿Verdaderamente es solamente una cuestión de usos o costumbres o hay una crisis de autoridad? Se conjugan los dos aspectos. Bien, una modalidad de usos y costumbres bien llevada, bien aceptada, puede ser un indicador de un control social de la criminalidad, si está dentro de los parámetros legales. Pero si ya estos usos y costumbres se implican que día con día avance el linchamiento, ahí ya se pierde completamente el Estado de Derecho. Si ya salió viendo un linchamiento, si están viendo que en otra comunidad, en otro municipio, en otro estado,
sí lograron linchar a alguien y porque se metió a robar, etcétera, porque supuestamente cometió una cultura antisocial. Bien puede entrar ahí lo que se llama la cultura de la imitación. Allá lo hicieron y ya no hay rateros. Entonces, si aquí entra uno, vamos a hacer eso. Inclusive, bueno, aquí en el estado no lo he visto, en otras entidades federativas hay letreros en ciertas comunidades. Si te detectamos robando, te vamos a linchar. Y hay una advertencia. Ya están viendo que sí puede dar un resultado. Y esos usos y costumbres, ahora, malas costumbres. Entonces es una respuesta resultadista, pero que no es correcta. No es correcta, no es legal. No es legal. Entonces, aquí la pregunta es, ¿no? Y va de la mano con todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Como sociedad, protegerse. Hay que tener protocolos para evitar eso. Cultura de seguridad y autoprotección. ¿Qué hacer en caso que se detecte una conducta anormal, atípica, antisocial? Hablar a las autoridades. Si hay una detención ciudadana, pero es ponerlo a disposición de la autoridad y que esta a su vez a la autoridad ministerial competente. Retenerlo sí, no golpearlo, no lastimarlo, no lacerarlo, eso sí, y a los teléfonos de emergencia, a esta persona, aquí está, a ver, quién es el afectado, vamos, yo no lo voy a soltar, va a ser la autoridad investigadora del Ministerio Público que va a determinar su situación legal, no la misma sociedad, no la microsociedad, no el que se rigen por usos y costumbres. Esa es la costumbre, ese es el uso de las leyes y es la costumbre que deben tener los pueblos hoy en día, que se acostumbren a contar con sus autoridades. Hay un modelo por ahí que se llama policía de proximidad. Precisamente se trata de generar confianza. Hace rato tocamos algo de desconfianza de las autoridades. La policía de proximidad sirve para generar confianza. ¿Por qué? Porque es un ciudadano uniformado a un ciudadano que no está uniformado. Pero los modelos actuales de la policía de proximidad, bien llevados, con profesionalismo, con ética, pueden coadyuvar en una forma importante a evitar linchamientos. ¿Por qué? Porque se va a tratar de recuperar la confianza del policía. Me queda claro, no es fácil, es una labor que se tiene que hacer paso a paso. Yo lo veo como ese tipo de policía como una fortaleza. Okay. Ahora tocando un poquito la cuestión pues cultural, ¿no? También un poquito la jurídica. ¿Cómo se debe acercar? Hablábamos un poquito hablaba de la policía de proximidad, ¿no? ¿Cómo debe ser ese acercamiento, ¿no? Porque justamente se ha hablado, se ha tachado malamente que algunos elementos son malos cuando no es cierto, sino a veces se generaliza por algunos casos que son muy puntuales, ¿no? Sí. Y pues muchas veces se relaciona, ¿no? Porque decíamos, el linchamiento es una respuesta dentro del hartazgo. El retardo social. Ahora, dijimos como sociedad que hay que hacer, que ahora ¿qué hay que hacer para educar a las personas dentro de la cultura? ¿Cómo la autoridad debe hacer esa labor? Es acercarse paulatinamente. Reitero, no es una labor a corto plazo ni es fácil, pero se debe de empezar. O se tenía que haber empezado desde que salieron ese modelo de policía de proximidad. Es de acercarse, ir generando confianza. Que la gente sepa cuál es el concepto de esa policía y cuáles van a ser los escenarios de aplicación, su metodología. Darle a conocer a esta policía es esta. Se presentan los que están encargados de los cuadrantes o sectores, como lo tiene en la Ciudad de México, y ya la gente va conociendo a su policía.
se facilita la comunicación, hay el acercamiento, y ese acercamiento no implica que el policía tenga que perder su principio de autoridad. Es generar confianza, sí. Y en lugar, vamos a hablar a mi amigo el policía, el que cuida este cuadrante, este sector, esta colonia, este barrio, se llama policía de barrio. Y se debe, y mediante ese protocolo de sectores, de cuadrantes, se debe, aparte de incrementar la capacidad de respuesta de los elementos policiales. Y la persona que está solicitando ese apoyo sabe quién va a llegar. Eso es lo importante. Eso es medular para que se genere la confianza. Ya llegó mi amigo el policía, ya llegó mi amigo el comandante que está de turno, y eso va a permitir que se abra el espacio de actuación policial, y obviamente esa actuación deberá de ser conforme a derecho. A su pensar, ¿cree que el linchamiento se debe tipificar o está bien que sea una serie de conductas tipificadas? Pues sí, como está ahorita, podría ser, porque hay una acumulación de penas. Okay. Puede ser también delitos por omisión, sí, los que ven, los que gritan, pero el linchamiento, como bien lo decía el licenciado, pues no está tipificado como tal, sino la serie de conductas, que cada conducta antisocial habrá de ser objeto de una penalidad. Okay. Pues bueno, hemos concluido este pequeño conversatorio, ¿sí? Va a ser el primero de muchos. Habremos de abordar en este colegio más temas relacionados con la protección ciudadana. Le agradecemos su tiempo y quedamos a sus órdenes en los canales que ustedes ya conocen. Muchas gracias. Hasta luego.